Bienvenidos al podcast Transforma. Un espacio donde hablamos de negocios y emprendimiento. Aquí escucharás testimonios de nuestros invitados, quienes te compartirán experiencias, consejos y herramientas que pueden llevar tu negocio al siguiente nivel. Comenzamos. Bienvenidos a un capítulo más del podcast Transforma. Estamos muy contentos el día de hoy porque tenemos a otro invitado estrella, unicornio también, Felipe Delgado, CFO de Merama. Felipe, bienvenido. No, muchas gracias. Gracias por tenerme acá y hay que platicar un poco de cualquier duda que tengas. Gracias. Oye, gracias también por prestarnos aquí tus oficinas, la infraestructura, de verdad muy agradecidos contigo. Qué bueno que todo bien. Muy bien, pues Felipe es administrador de empresas por la Universidad de Texas con un MBA por la Universidad de Harvard. Ha desarrollado su carrera dentro del sector financiero como JP Morgan, además de emprender Bitman Energy, una empresa dedicada a la optimización de consumos de energía por medio del uso de tecnología. Felipe es cofundador y actual CFO de Merama, unicornio mexicano que alcanzó una valuación de más de $1,000 millones a menos de 12 meses de haber iniciado operaciones. Qué historia, Felipe, tenemos mucho que platicar. Mil gracias. No, muchas gracias. Y solo en esos 12 meses podríamos quedarnos aquí días platicando, ¿no? Así que... Claro. Oye, esto lo encontramos nosotros en tu semblanza. A mí siempre me gusta iniciar estos podcasts preguntándote ¿quién es Felipe Delgado en lo personal? Claro, digo, bueno, a final de cuentas soy regio. Viví ahí gran parte de mi vida, ¿no? Ahí crecí, mi familia sigue ahí. Y bueno, yo me acuerdo perfectamente en su momento que tenía que tomar un poco la decisión, ¿no? Ya me quedo en Monterrey o realmente ya me voy a Austin y empiezo a hacer una vida profesional fuera de México en su momento, ¿no? Y ahí creo que tomé ya la decisión de que, ¿sabes qué? No solamente me voy a Austin, sino empiezo mi vida profesional en JP Morgan y a ver qué me lleva el camino, ¿no? Mucho yo creo que esa independencia que he tenido, el estar viviendo en diferentes lugares, también que me hace un poco pues, saber o un poco leer las oportunidades que hay, ¿no? Y saber agarrarlas en el momento apropiado. Me ha tocado vivir pues ya por ahora Monterrey, Austin, Nueva York, Houston, Boston, Puebla, en la Ciudad de México y en Chicago. Órale. Y en cada lugar pues ha sido un poco cómo realmente puedo crear una vida nueva, ¿no? Con amigos nuevos, con oportunidades nuevas. Y yo creo que esa manera de adaptarme a los lugares, pues uno me hace una persona un poquito más curiosa, ¿no? De realmente, oye, cómo yo encajo, qué valor puedo traer o cómo me identifico o no me identifico con las situaciones. Y siempre tener un poco los ojos abiertos, ¿no? O sea, las oportunidades vienen y van, todo el mundo te lo puede decir. Yo me acuerdo que me gradué de Harvard de la maestría. En su momento yo tenía una oportunidad en algo más corporativo. Yo pensé que 100% asegurada, ¿no? Venía ya con un título bueno, una experiencia buena. Me acuerdo perfecto que me fui al Mundial en su momento, ¿no? Y yo dije, mira, ¿sabes qué? Perfecto, regreso en 2 semanas a trabajar. 2 semanas antes me quedé sin chamba. Básicamente no se hizo el proyecto al que me habían contratado. Desde ese entonces fue, oye, pues al final de cuentas hay que me tengo que poner vivo, ¿no? Tengo que buscar todavía más esas oportunidades de manera proactiva. Fue cuando encontré esta oportunidad en Bitman, que empecé como director financiero, luego llevé toda la parte de suministro calificado en Puebla, que también no conocía a nadie, pero al final de cuentas sabía toda la oportunidad que había detrás, ¿no? Claro. Y yo creo que ese apetito al riesgo, pero también ese saberme rodear a veces de la gente correcta que me pudiera llegar a tener, o sea, que realmente nos pudiéramos agregar valor mutuamente, me ha llegado a dar este tipo de oportunidades. Y es justo con eso fue la historia un poco de Merama, ¿no? O sea, en su momento tengo un muy amigo de la maestría que se llama Sujay, que es cofundador mío. Él ya había vendido su negocio, yo seguía yo seguía en Bitman Energy, basado en Puebla. Él acababa de vender, él pues al final de cuentas está explorando ideas nuevas. Me buscó y dije, ¿sabes qué? Yo en su momento dije, yo ya estaba en un punto de transición también del otro negocio. Y dije, mira, al final de cuentas es ahora o nunca. Tomemos esta oportunidad, hagámoslo juntos y pues ahorita un poco de resultado, ¿no? Obviamente somos muy afortunados de muchos factores positivos que nos han, que nos han tocado, pero al final de cuentas, pues es eso, ¿no? Es tomar esas oportunidades cuando vengan. Fíjate que se me hace muy interesante. Me gustaría ver si puedes regresar un poquito el tiempo. ¿Cómo fue esa plática con Sujay?
cuando te platicó la idea, o sea, platicaban de Merama y decían, güey, vamos a comprar e-commerce, acelerarlos. Cabrón, o sea, ¿en qué mundo, no? ¿Cómo fue eso, güey? Ese me acuerdo perfecto. Veo el mensaje y me río con él, ¿no? Era el 26 de septiembre de 2020. Yo estaba en Chicago, estaba visitando a mi novia, ¿no? Me acuerdo que llegó, bueno, en ese entonces mi novia era esposa. Y me llegó el mensaje y dije, híjole, oye, qué raro, porque pues al final de cuentas esta es una persona que ya iba por su tercera empresa. Es una persona un poco genia en ese sentido. Empezó Harvard Undergrad, o sea, la carrera a los 14 años. Fue dropout a los 16 para empezar su negocio. Luego regresó, se graduó, estaba haciendo Harvard Law, Harvard MBA. Durante ese proceso empezó este otro negocio que lo vendió por $750 millones en su momento. Entonces dije, oye, pues no es cualquier persona que te está diciendo algo, ¿no? O sea, realmente pues, me lo mencionó, pero en su momento ni siquiera pensamos que nos íbamos a dedicar a esto full time. En su momento fue, oye, hay una idea, hay que explorarla, a lo mejor y posiblemente como inversionistas, posiblemente nos metemos. Fue todo medio que muy en el aire. Y cuando me empezó a hablar de la idea de lo que él había visto tendencias en el mercado, no en Latinoamérica, tendencias en Europa, en Estados Unidos, de los llamados e-commerce aggregators, que es un modelo muy distinto al que tenemos, ¿no? Pero de ahí nos inspiramos un poco, ¿no? De cómo compañías pueden ir y comprar muchas compañías, a final de cuentas a múltiplos muy bajos y consolidar con la escala, ahora sí ya tener un arbitraje de múltiplo, por así decirlo. Y empezamos a hablar y empezamos a ver, al principio no sabemos si era serio o no, somos amigos, entonces también, pues al final de cuentas no sabemos si era un rebote de ideas. Pero entre más investigábamos, veíamos la factibilidad, veíamos qué tan factible era, ¿no? O sea, se nos hacía raro que nadie lo estaba haciendo, entonces sabíamos, oye, el mercado es muy distinto. Empezamos a investigar cómo está el mercado, cuál es el comportamiento del mercado, cómo está diferente Latinoamérica de Estados Unidos, de Europa. Y qué valor agregado realmente podríamos llegar a tener. Me acuerdo perfecto también porque 6 meses después me casaba, que la verdad un aplauso a mi esposa porque se aventó conmigo, en plazo de 2 años nos casamos, tuvimos un hijo, viene otro hijo en camino, entonces este tipo de incertidumbre y aventarnos a esto juntos, pues probablemente no es algo fácil, ¿no? Se dice fácil, pero la verdad es muy complicado. Y bueno, hicimos el fundraising, eso fue en septiembre. En diciembre empezamos a tener conversaciones con los fondos, ya teníamos un modelo de negocio que para nosotros ya funcionaba, que es más bien asociarnos con las compañías, ¿no? Y traer capital humano y tecnología para darles una ventaja competitiva que se sostiene a través del tiempo de los negocios. Y ahí fue donde ya nos fondearon, gracias a Dios, justo antes de nuestra boda. Dije, bueno, ya me puedo pagar. Y luna de miel, todo va a estar bien. Sí. Y bueno, ya ahí tomamos ya la decisión en su momento y ya pues, nos mudamos a México y ya el resto es un poco historia. Wow. O sea, a ver, la primera pregunta que quisiera hacerte del modelo histórico, ¿levantaron capital ya con tracción o era una idea? Era una idea. Éramos en ese momento Suyo y yo. En ese momento nuestra idea era empezar solamente México, ¿no? O sea, validar el modelo de negocio y luego expandir hacia toda América Latina. Te diría mentiras, obviamente, si yo pensaría que todo esto se hubiera desenvuelto en 24 meses, pero digamos como 28 meses, ¿no? Operando. En su momento era, vamos a hacer México, vamos a enfocarnos en México, validar el modelo de negocio y vamos creciendo a otros países, ¿no? Obviamente el siguiente para nosotros era Brasil. Levantamos el seed round de $13 millones en su momento, que nosotros lo juntamos con el Series A cuando lo anunciamos, pero parte de eso era inversión semilla de 13. Se fueron primero, o sea, luego a 13 en semilla. En semilla. No correcto. hubo ángeles, no hubo nos fuimos directo bootstrapping. A 13. Sí, nos fuimos directo a 13 con la validación. Ya teníamos un pipeline de compañías que queremos comprar. Eso fue obviamente súper importante, ¿no? Cómo realmente, oye, existen compañías que puedes comprar, ¿no? Para nosotros al principio era complicado. Éramos 2 personas tratando de comprar compañías. Pues es complicado tener esas conversaciones, ¿no? Claro. Con las mismas compañías. Entonces te podrás imaginar hay todo tipo de historias que te podría contar en eso. Pero bueno, en diciembre, justo entre Navidad y fin de año, que también aquí aplaudo a las primeras personas que contratamos y a sus familias y amigos porque estábamos negociando en la semana, que yo creo que todo el mundo dice me tomo esta semana de vacaciones, pero era tratar de contratar a gente, tratar de cerrar la ronda.
para empezar en enero, ahora sí ya bien fondeados y poder arrancar el proyecto, ¿no? ¿Qué pasó? Que justo cuando ya cerramos la semilla, en enero una de las compañías, uno de los fondos que nos invirtió, se llama Maya Capital, nos dice, nos habla y nos dice, oye, hay dos personas en Brasil que están buscando hacer algo muy similar a ustedes, ¿no? Hasta ellos lo tienen como idea, son Renato y Guy. Pero pues es gente muy capaz, ¿no? O sea, Renato ya era associate partner en McKinsey, viendo retail 100%. Guy trabajaba en Wildlife, un startup muy exitoso en Brasil. Y están buscando hacer algo y pues lo que les dijimos, o sea, hablando como el fondo, ¿no? Lo que les dijimos es, en lugar de fondearte, o sea, hablan con estos que ya están fondeados, que ya realmente tienen tracción y únanse al equipo, ¿no? Y pues al final de cuentas fue un milagro para nosotros, o sea, realmente tener a dos personas que luego obviamente hubo tema de llegarnos a conocer y demás, pero como dicen, Brasil para brasileños y es 100% cierto, ¿no? O sea, es un mercado muy complejo en todos los sentidos de la palabra, no nada más es el idioma, ¿no? De la manera en la que opera, la manera fiscal es brutal, la manera también es mucho más fragmentado en temas de canales de venta, es muy distinto. Entonces, podernos asociar con esas dos personas que conocían el mercado, para nosotros hizo todo el sentido del mundo. Y lo que causó que en lugar de empezar México, en cuestión de 5 semanas ya hubiéramos arrancado 2 países, que son los dos mercados más grandes de América Latina, que obviamente eso impulsó aún más el crecimiento, ¿no? Se vieron en la necesidad, después de la ronda de los 13, de levantar obviamente otras rondas posteriores en muy corto plazo. Correcto. ¿Te acuerdas por qué fue? ¿Cuáles fueron los hitos o los detonantes de eso? Pues todo, a ver, Merama yo creo que es un animal muy distinto, porque nosotros fuimos break-even desde comprar la primera empresa, ¿no? O sea, si tú compras una empresa y al final de cuentas ya es rentable, nosotros no buscamos una empresa que esté perdiendo dinero ni mucho menos. O sea, es algo que ya tenga 5, 7, 8, 10 años de tracción, Sí. que sea una Ganadores. empresa rentable, que sea la mejor empresa en su categoría en e-commerce, y por lo tanto tiene esa ventaja competitiva, ¿no? O sea, son muy buenos en desarrollo de producto, tienen buena rentabilidad, buenos costos. Entonces, al momento de comprarlas, pues ya te vuelves EBITDA positive, ¿no? Siempre atendiendo, y eso es muy importante, siendo muy disciplinado en el holding, ¿no? En el topco, como nosotros les decimos. Y poder ir creciendo, integrando de una manera muy cautelosa. ¿Qué pasa? Que nosotros, cuando empezamos, pues obviamente identificas quiénes son los mejores en las diferentes categorías, empiezas a hacer ofertas y por lo tanto tu pipeline se vuelve muy robusto, pero también pues, necesitas el capital para eventualmente cerrarlos, ¿no? Entonces, el capital para nosotros en ese sentido siempre fue oportunista. O sea, nosotros podríamos ya manejar la empresa con las mismas compañías que tenemos, con los flujos que tenemos, con el capital de trabajo básicamente que se tiene, pero todo el capital que buscamos, tanto de equity como de deuda, es oportunista en el sentido de el dinero que viene de equity es para comprar más empresas y la deuda es para financiar todo tipo de capital de trabajo, ¿no? Para asegurarnos que siempre tengamos el inventario y podamos realmente crecer de manera agresiva, internacionalizando nuestros productos en toda Latinoamérica y siempre teniendo esa selección en todos los diferentes marketplaces y canales de venta que tenemos, ¿no? Entonces, justo eso fue. O sea, nuestro pipeline creció mucho, se volvía todavía más atractivo la empresa, le estás agregando EBITDA desde el día 1 al negocio, a cerrar estos otros negocios, y por lo tanto se nos prestó eso de poder cerrar rondas rápido y tener la caja para ejecutar la compra de eso y demás empresas que eventualmente también terminamos cerrando. Sí, era una apuesta muy segura para los fondos, o sea, ya lo Era veían. muy distinto, a final de cuentas, sí, exacto. O sea, como yo le digo, te estás ahorrando 8 años, ¿no? De arrancar el negocio y ya estás comprando modelos de negocio muy sostenibles con emprendedores que realmente son excepcionales de las compañías con las que nos asociamos, ¿no? Son gente que, como te dije, muy buenos en desarrollo de producto, conocen perfectamente el mercado. Es gente que operaba cuando Submarino existía. Es gente que realmente conoce pues su categoría, la categoría y la industria y que agrega mucho valor
al hacer mancuerna con Merama, ¿no? Sí. Y para ellos es ponerse la camiseta de Merama y seguir creciendo toda la categoría en la que ellos participan. Sí, fíjate que ahí me salta una pregunta que se me hace un modelo muy interesante, es ¿cómo fueron esas conversaciones con estos, digamos, líderes de mercado? Decirles, oye, compadre, ¿me interesa comprarte? ¿O me interesa inyectarte capital, meterte tecnología? O sea, y estos no te decían, oye, güey, pues yo soy el líder de mi categoría, ¿no te estás dando cuenta? O sea, ¿cómo era eso, güey? Mira, la primera que hicimos contra la última que hicimos es completamente distinta, ¿no? O sea, la primera que hicimos, bueno, más bien, las que hacemos ahora ya Merama realmente tiene el valor, tiene un peso. Ya es muy fácil yo llegar contigo y decirte, oye, Merama te ayuda con todas estas palancas de crecimiento, Merama te ayuda con todo ese capital de trabajo necesario para hacer cumplir todas estas promesas de crecimiento. Nosotros ya tenemos contratos macro con todo tipo de proveedores, todo tipo de canales de venta, canales de marketing también, que ya es muy fácil para ti inclusive calcular ese valor agregado, ¿no? Al principio obviamente no se tenía eso, entonces, se va a escuchar muy sencillo, no es sencillo, pero pues era un labor de ventas. Claro. Era decir, oye, ahorita somos dos, en su momento Sujay y yo. Lo bueno que nos ayudó obviamente mucho también en la historia de Sujay, o sea, él ya había creado 2 empresas, entonces el comunicar eso te daba algo de credibilidad, pero también tener el dinero en el bolsillo también te da, porque sabemos, ¿no? El acceso a capital en estos países es complicado. Si tú les puedes decir, oye, no te compro, o sea, el 100%, me asocio contigo con una mayoría y vámonos juntos en esto. Somos socios en todo el sentido de las palabras. Y yo te agrego, pues no solamente el capital que tengo, pero también ya ve el equipo que simultáneamente voy creando. Y eso se ponía interesante porque te compraban, o sea, morían del anzuelo, que era algo muy interesante, pero tú realmente tienes un compromiso en pues dar los resultados que estás prometiendo, ¿no? Entonces, en eso fue cuando el huevo y la gallina dijimos, mira, ¿sabes qué? Para nosotros es más valioso contratar primero en lo que vamos realmente platicando con estas compañías con las que nos queremos asociar y que vean el valor, ¿no? Entonces, ahí fue cuando nos trajimos, se asoció Olivier, que Olivier es el cofundador de Petsy, que luego se vendió a Mascota. Nos trajimos a gente que era muy picuda en Mercado Libre, en Amazon, gente que realmente ya podía agregar valor desde el día 1, ¿no? Gente también que había trabajado en puestos muy senior en marketing, muy senior en diferentes canales de ventas. Entonces, ese valor ya se empezaba a materializar mientras cerraba las conversaciones con las compañías. Se me hace muy interesante esa parte del equipo. Yo lo que creo también es, o me gustaría preguntarte, si utilizan este potencial de Merama también con los diferentes stakeholders para hacer, por ejemplo, mejor canales de negociación de proveeduría, o sea, sí se hacen compras consolidadas, por ejemplo. 100%, es el valor agregado al final de cuentas, ¿no? Bueno, creo que hay diferentes mecanismos de valor agregado, pero al momento de manejar tanto volumen, es mucho más fácil sentarte con alguien y decirme, ¿sabes qué? Vamos a trabajar esto en conjunto. Ahora, América Latina tiene algo muy interesante, que es muchos de estos canales de venta, inclusive Amazon, inclusive Mercado Libre, siguen desarrollando gran parte de su infraestructura, ¿no? O sea, no es como en Estados Unidos o Europa, que ya está mucho más desarrollado. Entonces, para nosotros, muchas de las conversaciones ha sido un tema de ganar. Oye, ¿cómo realmente podemos crecer? Pero ¿cómo les podemos ayudar a ustedes a tener mejor servicio al cliente? A realmente tener mejor selección de productos, para que ellos también crezcan junto con nosotros, ¿no? Entonces, estas conversaciones obviamente se dan cuando ya tienes X cantidad de compañías, que ya tienes X cantidad de volumen. Es muy distinto, obviamente, hacerlo uno por uno, ¿no? Y asociarnos de esa manera con cada uno de los stakeholders para nosotros ha sido fundamental. Y es algo es un gran valor agregado que tenemos y que vemos que es un win-win en todas las discusiones que tenemos con los diferentes stakeholders. ¿Ven la posibilidad de Merama incluyendo o iniciando este tipo de modelo en otras industrias fuera del e-commerce? Por ejemplo, sector industrial, probablemente
sector retail. 100%. A ver, creo que e-commerce tienes otras ventajas competitivas, otros tailwinds, por así decirlo, que es, tienes digitalización de la gente, ¿no? Tienes la bancarización de la gente, ¿no? Tienes la confianza de la gente de comprar en línea, ¿no? Que son tendencias que ya no son irreversibles. Ya la gente se siente mucho más cómoda comprando online, ¿no? Entonces, eso ayuda a que el crecimiento se acelere de manera exponencial, ¿no? Entonces, sí, Merama siempre buscamos estar por encima del mercado, por encima de estas tendencias, generando ese alfa, pero al final de cuentas, tenemos muchas otras tendencias que están jugando a nuestro favor, ¿no? Ahora, habiendo dicho eso, sí, el modelo de negocio como tal, claro que lo he replicado en otras industrias, ¿no? Es un tema donde qué industrias están fragmentadas, donde realmente consolidando puedes crear un valor fuerte y qué industrias también no están lo suficientemente maduras para que te puedas asociar con los stakeholders y realmente crear un ecosistema mucho más robusto, ¿no? Y así ya empiezas a jalar el interés, el capital de inversión de muchos otros stakeholders para acelerar ese crecimiento. Claro. ¿Cuál fue el principal reto o cuál ha sido para ti el principal reto de Merama ya ahorita después de 28 meses? O sea, viendo en retrospectiva, me imagino que tienes varios, pero ¿dónde está el foco de atención ahorita? Te podría decir que más al principio, pero siempre seguirá siendo, ¿no? Que es el talento y retención del mismo talento. Yo me acuerdo al principio con Sujay que hablábamos y él también ya con la experiencia que tenía. Yo creo que muchas veces tendemos a ser muy celosos del equity que se tiene, ¿no? de la empresa, y es un tema de, oye, más allá de buscar quedarte con cierto porcentaje, es, oye, realmente cómo hacemos el pastel más grande, ¿no? Y realmente cómo compartimos ese pastel con la gente, porque se vuelve un círculo muy virtuoso, ¿no? Empiezas a atraer la gente y por lo tanto empiezas a tener el mejor pipeline y por lo tanto también empiezas a tener los mejores deals y la mejor estructura con los diferentes stakeholders, empiezas a traer más inversionistas. Y eso ha sido algo fundamental, es algo que al principio era de extremadamente importante y seguirá siendo de lo más importante que tenemos dentro de Merama. Ahora, si nos vamos a la parte más operativa como tal, es, oye, pues si ahorita tienes más de 30 empresas, ¿no? Con las que estás, que ya compraste a través de 24 meses, te podrás imaginar la pesadilla a veces logística que puede llegar a ser al integrar gran parte de las funciones, ¿no? Oye, ¿cómo realmente piensas en Merama? Merama es una... O sea, lo que Merama busca hacer es el conglomerado de venta de producto más grande de América Latina. Para hacer eso, oye, ¿cómo sobresimplificas todas las compañías que has ido comprando para operar realmente como un solo negocio? Y ahí te podrás imaginar todo el tema fiscal, legal, financiero, operativo, logístico, todo, que realmente se empieza a interponer uno con el otro. Y es cómo empiezas a armar el rompecabezas. Aquí todos estamos alineados, como te dije, es un tema también, inclusive los socios, la gente que fundó las compañías que eventualmente terminamos comprando, es cómo realmente vemos por el bien de algo ya mucho más global de lo que era al principio. Sí, ahí el tema de la cultura me imagino que es algo súper importante. ¿Cómo lo comunican? Partiendo de que, como bien dices, son diversas compañías entrando a un holding, ¿no? Como decías, claro, holdco, al grupo Merama, ¿no? Entonces, ¿cómo comunicas eso en la cultura? Sí, mira, a ver, creo que también es un poco distinto el antes y el después, ¿no? Antes veíamos a lo mejor también compañías que podrían ser un poco más pequeñas, que lo hacía un poco más complicado, ¿no? Ya nos hemos perfilado un poco más allá, empresas mucho más grandes, mucho más robustas, que al final de cuentas también las metas de GMV, o sea, de ventas que queremos tener, se ha permanecido, pero han sido menos deals, simplemente más grandes, ¿no? Entonces la comunicación se ha simplificado mucho. Para nosotros es muy importante desde que se cierra el deal, o sea, desde que muchas veces hay un lapso entre firma y cierre,
realmente estar involucrados al 100% en la comunicación con el emprendedor original al momento de comunicarlo con la empresa, ¿no? De decir, oigan, sí, pues nosotros somos dueños de este P&L, seguiremos siendo dueños de este P&L, pero somos parte de algo más grande, ¿no? Realmente, pues ahora sí contamos con todos estos apoyos, pero no somos un shared service, somos un equipo en el sentido de creamos gente, o sea, lo que le llamamos squads, es gente de los diferentes verticales que empiezan a trabajar directamente con los otros equipos, creando rutinas importantes, creando también, esas rutinas te van creando cultura, te van creando procesos y poco a poco vas acelerando esa integración. Para nosotros la integración y la manera en que estructuramos también las compras no es un tema del día a la mañana y todo lo juntamos, ¿no? Nosotros tenemos tenemos ciertos tiempos planeados para ir haciéndolo paulatinamente y es algo que nos ha funcionado muy bien, ¿no? O sea, realmente, ¿qué empezamos a integrar primero? ¿Cómo empezamos a realmente llevar esa relación? Sabemos que la gente que trabaja en la compañía es gente que la ha llevado, como te dije, de 0 a 100. Entonces es gente muy capaz y muchas veces también es como nosotros podemos aprender de ellos y replicar ese conocimiento en todo Merama. Entonces es un tema normalmente toma pues, más de 12 meses, 12 y 18 meses en crear esa transición, en poco a poco ir cambiando esa cultura y también dar un poco de autonomía en las decisiones, porque lo último que queremos es también crear esto de la manera más burocrática, ¿no? Claro. No queremos traer burocracia a la mesa, oigan, creamos también procesos que le den agilidad a todo lo que estamos haciendo. Sí. Oye, ¿por qué en Merama, sé que uno de los principios es, dentro de los proyectos ustedes, digamos, ostentan la mayoría en las compras sí. que van realizando? ¿Por qué es esto? ¿Por qué mayoría y no minoría o por qué no mayoría y no al 100%? ¿Por qué mayoría y no minoría? Pues al final de cuentas lo que buscamos es, como te dije, ¿no? Ser el conglomerado de venta de producto más grande de América Latina y sí creemos que para lograrlo tienes que tener finalmente el control del negocio porque tienes que empezar a integrar, tienes que empezar a alinear procesos, tienes que también empezar a simplificar comunicación interna y creemos que la mejor manera para hacerlo es a través simplemente de la mayoría con camino al 100%, de hecho. O sea, sí buscamos que también haya a veces transición de 1, 2, 3 años en lo que ya terminas de comprar la parte minoritaria. Y es un tema de lo que te digo, es un tema de transición durante ese periodo. Pero para volverte ese conglomerado, sí creemos que tienes que ser dueño del 100%, eventualmente dueño del 100% de la empresa. ¿Cómo percibes tú la opinión o la visión de la empresa que están comprando o la que están invirtiendo de los fundadores? Soltar la mayoría, o sea, ¿sí ves un choque cultural o ves algo ahí? Claro, a ver, y es muy buena pregunta, porque una cosa, un deal puede ser, pues lo puedes estructurar de la mejor manera, mejor valuación, mejores términos, pero un factor cualitativo es el tema de los fundadores, ¿no? Oye, empecemos con lo más básico, es gente con la que te quieras asociar o no te quieras asociar, y no significa que la otra persona es buena o mala, ni mucho menos. Simplemente es una persona con la que quieres estar trabajando por los siguientes 1, 2, 3 años o a veces, oye, que se vengan a Merama, ahora sí, ya que compraste el 100% y pues, de manera indefinida, ¿no? Es un tema de confianza, es un tema de criterio y de alineación de valores y de principios, 100%. No todo el mundo lo tiene, no significa que alguien que no lo tenga sea alguien malo, simplemente no se alinea con lo que estamos buscando. Entonces, si estamos buscando una categoría y estoy entre los primeros 3, 4, eso me podría determinar, oye, realmente a lo mejor no me voy con el más grande, pero me voy con el que mejor me voy a asociar, él o la que mejor me voy a asociar, y vamos a hacer esto juntos, ¿no? Y eso tiene mucho mayor retorno en tu inversión a largo plazo. Ahora, contestando tu pregunta, que es, ¿cómo lo perciben ellos de la mayoría? Pues obviamente para muchos es una resistencia, ¿no? Es un negocio que crearon desde que se graduaron del colegio, ¿no? O muchos de ellos pues se han beneficiado de alguna manera de la autonomía que han tenido. Y sí, o sea, a final de cuentas,
saben que, o sea, creo que desde el principio se da a conocer y se tienen pláticas serias de cómo va a funcionar, ¿no? Y si estamos dispuestos, no estamos dispuestos. Y al final de cuentas, si no se está dispuesto, lo mismo, no pasa nada, cada quien en su casa y listo. Lo que sí muchos ven, y es importante, y lo que tratamos de comunicar es, mira, son dos cosas. Una, el mercado de ahorita no es el mercado de hace 10 años. La competencia que hay ahorita no es la competencia de hace 10 años. Lo que hiciste hace 10 años no te va a funcionar, no te va a funcionar ahora. Estamos en un punto, Merama tiene el privilegio de contar con herramientas, con el equipo y con el capital realmente para, nosotros creemos, de llegar no del 0 al 10, que como te dije que es un gran logro, sino más bien del 10 al más allá, en un mundo que va a ser 20 veces más competitivo al que era antes, ¿no? Y muchos lo entienden que viene mucho capital al mercado. Muchos entienden que va a venir mucha competencia, no nada más de mexicanos, de extranjeros, y hay que estar preparados, ¿no? Y qué mejor hacerlo que hacerlo con socios. Y para ello, pues es Merama, ¿no? Y nosotros también, oye, no lo podemos hacer solos, sin la parte que para nosotros es súper importante, que es del 0 al 10, ¿no? Es ese conocimiento que te distingue de muchos otros que van a eventualmente entrar en el mercado. Ya con Merama consolidado, unicornio, habiendo pasado por todas estas etapas y aprovechando el análisis de tendencias que ustedes ya realizan constantemente, si llegara contigo ese primo, hermano, hermana, amigo cercano que te dijera, Felipe, quiero emprender, ¿qué consejo le darías? Híjole, creo, a ver, yo siempre voy a ser fan del emprendimiento. Creo que sí hay. El no emprender no tiene nada de malo. O sea, hay carreras profesionales y hay también apetitos a riesgo para todo el mundo, ¿no? Yo más bien cuestionaría y diría, a ver, dame tus razones de por qué quieres emprender, ¿no? O sea, si es la historia del éxito, piénsalo de vuelta, ¿no? O sea, tú puedes hablar con 10 emprendedores y 8 de los 10 van a contar historias de terror, ¿no? O a lo mejor no de terror, pero pues de batalla constante. También, aunque seas de los otros dos, pues no es fácil, ¿no? Creo que todo el mundo a veces ve, oye, bueno, pues el éxito y, híjole, hay mucho detrás de lo que realmente se ve pues, frente a la cámara, ¿no? Lo que realmente se llega a comunicar, que son tiempos de estrés, tiempos de incertidumbre, tiempos de que te comprometes a veces de más y tienes que averiguar que podría también inclusive ser muy solo a veces. Pero si te gusta, si lo puedes tolerar, para mí es un tema de riesgo-retorno, ¿no? A final de cuentas. Todo el mundo tiene un cierto apetito al riesgo, está perfecto. ¿Qué retorno buscas con ese riesgo? Y trata de optimizar por ese retorno, ¿no? Si haces ese análisis bien, si te sientes bien con tu idea de negocio, si la has podido validar de tal manera, y también has podido validar, o sea, no has validado tu modelo de negocio solamente, sino también si lo vas a hacer solo o con alguien, específicamente con alguien, has podido validar a esa otra persona. Es alguien no solamente que te complemente en temas de skill sets, o sea, fortalezas, debilidades, que para mí eso es de lo que sí es importante, pero realmente no lo pondría en mis top 3 cosas. Yo lo más importante sería alguien que comparta tus mismos valores, tus mismos principios, porque y misma visión de modelo de negocio, porque vas a diferir en 20,000 cosas y necesitas a algo tan fundamental, tan importante como esos valores, como esos principios, como esa visión del negocio, para siempre llegar otra vez al mismo punto, ¿no? O sea, cada quien puede diferir de opinión, pero si compartes esas cosas, vas otra vez a llegar a un acuerdo, aunque no sea por lo que estabas optimizando o no. Entonces, pues yo creo que sería eso, ¿no? O sea, es entender el riesgo de retorno que tienes, entender si es para tu personalidad, entender realmente el product market fit, si hace sentido o no hace sentido,
y si te vas a asociar con alguien, realmente priorizar bien las cosas. Igual, insisto, o sea, has pasado por muchos temas, muchas experiencias en tu vida y nos gusta a nosotros cerrar los podcasts con una pregunta que es, ¿cuál consejo o experiencia cambió tu vida y que quisieras compartir con nosotros? Pues mira, al final, yo creo que todo eso muchas veces pienso que hubiera pasado si me hubiera agarrado el MBA y me hubiera ido bajo el trabajo corporativo que tenía, ¿no? Y definitivamente creo que no hubiera estado acá, que me hubiera ido, ojalá me hubiera ido bien en ese trabajo corporativo, está perfecto, pero es un tema de muchas veces tienes una expectativa o nos exigimos a nosotros tanto, o sea, yo venía de una buena maestría, y decía, oye, pues ya tenía un buen trabajo, pues dije, pues es el paso que sigue, ¿no? O sea, y te creas una idea de lo que la gente espera de ti, que para empezar a nadie le importa, pero también tú qué esperas de ti, dado todo tu trayecto, ¿no? Y para mí era muy claro, oye, tengo una buena carrera profesional, trabajando en banca de inversión en JP Morgan, me voy a la maestría, sigue esto que para mí era lo más obvio. Me doy pues un cubetazo de agua fría, el momento que digo, oye, ya me gradué, estoy regresando a México y resulta que no tengo absolutamente nada. Y es un tema poco de poner las cosas en perspectiva. Creo que el momento que dices, y no estoy diciendo que fue algo trágico ni mucho menos, o sea, al final de cuentas creo que todo el mundo pasa por situaciones en la vida donde dice, ¿sabes qué? Lo que tengo que hacer es tomar un paso atrás, darte cuenta, uno, dónde estás parado, que muchas veces estás parado en una mejor posición de la que tú piensas que estás. Dos, dar a entender un poco la perspectiva que, oye, ¿por qué estoy donde estoy? O por qué básicamente, o sea, cómo se desató todo para poder estar, para más o menos estar en la situación en la que estoy. Y reflexionarlo, aterrizarlo, ponerlo en un compartimento dentro de tu mente y decir, ¿sabes qué? Ok, perfecto, ya me posicioné dentro de mi situación actual. ¿Cómo hago lo mejor de las relaciones que tengo, de las oportunidades que he tenido, de las habilidades que tengo para realmente sacar lo mejor de esa situación, ¿no? Creo que muchas veces nos saltamos ese proceso de reflexión y acabamos en algo que no es lo nuestro y ese ciclo se puede volver algo vicioso, Claro. Que es muy difícil salirte si no te das ese tiempo realmente para respirar y decir, pongamos las cartas sobre la mesa, entendamos bien, puede ser un mes, 2 meses, un año, cada quien tiene sus tiempos, pero si no te das ese tiempo, en mi opinión, nunca vas a llegar a algo que realmente te haga feliz. Felipe, nos vamos con muchísima información de mucho valor. De verdad, gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a ti. Esperemos que no sea la última y que seguramente seguiremos escuchando mucho de Merama y de ustedes. Claro, cuenta con eso. Muchas gracias.